Avisé en el grupo de la familia, hoy me reconocen en una ceremonia, me encantaría que vinieran. Mi hermano replicó que tenían entradas para un concierto, mi madre añadió que no los presionara, y yo respondí con un de acuerdo. Esa misma noche, lo que vieron en la transmisión les dejó la boca abierta. Mi nombre es Austin Miller, tengo 27 años y desde que tengo memoria he sentido que soy un personaje secundario dentro de mi propia familia. Siempre fui el callado, el responsable, el que no causaba problemas, pero también el que nunca recibía un reconocimiento real. Mis padres, Sharon y Robert, y mi hermano menor, Tyler, parecían girar alrededor de un mismo eje, ruidosos, exigentes y con la expectativa de que yo aceptara, sin cuestionar, el papel que ellos decidieran darme. Durante mucho tiempo me repetí que no me importaba, que ser invisible me ahorraba conflictos. Pero la verdad es que vivir en tu propia casa sin ser visto termina por desgastarte hasta que es lo único en lo que piensas. Tyler siempre fue el niño dorado, 2 años menor que yo. Desde que tocó un balón se convirtió en el centro de atención. Mis padres no se perdían un solo partido, lo animaban a gritos desde la grada y hasta organizaban celebraciones por cada logro suyo. En cambio, cuando yo llegaba con buenas calificaciones, apenas recibía un seco, es lo que se espera. La diferencia era dolorosa. Si él marcaba un gol, aunque su equipo perdiera, aquello se vivía como una fiesta. En sus cumpleaños había globos, tortas, regalos caros y hasta invitados extra. Los míos se limitaban a una cena en casa y quizás un suéter que ni siquiera me gustaba. No era la falta de cosas materiales lo que me lastimaba, sino el mensaje implícito. Lo mío era ordinario, lo suyo extraordinario. Yo intentaba disimularlo, ser el hermano que apoyaba sin mostrar celos, pero por dentro me dolía cada vez que me dejaban de lado. Aún así, seguí avanzando, terminé la universidad, cumplí con pasantías exigentes, pasé noches en vela trabajando en proyectos que jamás despertaron interés en mi familia. Mientras Tyler disfrutaba de fiestas y salidas en la universidad, yo me partía el lomo construyendo un futuro. Y aunque ellos nunca lo vieran, yo sabía que algún día ese esfuerzo tendría peso. Ese día llegó cuando me nominaron a un premio importante en mi área profesional. No era un reconocimiento menor, sino uno de esos que pueden marcar un antes y un después en la carrera de alguien. Años de trabajo y sacrificio se resumían en ese instante, y por una vez, algo grande llevaba mi nombre. Quise que mi familia estuviera ahí. Contra mi mejor juicio, escribí en el grupo familiar, esta noche recibiré un premio, sería muy significativo para mí que vinieran. Dudé antes de enviar el mensaje, sabiendo en el fondo cómo podía terminar todo, pero con la esperanza de que, tal vez, me sorprendieran. La respuesta llegó enseguida, era Tyler. Vamos a un concierto, contestó sin pensarlo demasiado, como si lo mío no tuviera importancia. Ni siquiera preguntó de qué premio se trataba. Un simple concierto, de esos que seguramente olvidaría en unas semanas. Antes de que pudiera digerir el golpe, Sharon escribió, no nos manipules con culpa. Como si mi invitación fuera una carga, como si pedir que me acompañaran a uno de los momentos más importantes de mi vida significara obligarlos a elegir entre respirar y ahogarse. Sentí un calor intenso subir por mi cuello. Quise gritar, exigir una explicación de por qué siempre era así, porque nunca importaba. Pero en lugar de eso, respondí con 2 palabras, está bien, y lo decía en serio, aunque no como ellos creían. No era una rendición, era una decisión. Algo en mí cambió en ese instante. Ya no era un niño esperando su aprobación, ni alguien desesperado por sus aplausos. Esa noche me plantaría frente a un público que sí valoraba mi trabajo, frente a personas que reconocían lo que había construido. Mi familia, mientras tanto, estaría justo donde había decidido estar. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa ceremonia no sería un evento discreto en una sala cualquiera, sería televisada en vivo, con cámaras, entrevistas y mi nombre proyectado en las pantallas. Cuando me anunciaran, cuando mi rostro apareciera en la transmisión, no habría manera de ignorarme. Después de años de invisibilidad, el mundo los obligaría a verme. Mientras esperaba, la decepción seguía pesando. Recuerdo cómo caminé de un lado a otro en mi departamento, ensayando respuestas que podría dar si después me preguntaban por qué no insistí más en que asistieran. ¿Debería haberlos hecho sentir culpables? ¿Explicar cuánto significaba para mí? ¿O dejar que el silencio hablara por sí mismo? Mi cabeza era un torbellino, pero debajo de todo eso había una calma extraña, como si estuviera al borde de algo más grande que todos los años de indiferencia acumulados. El premio era importante, pero lo que realmente estaba ocurriendo era un cambio interno. Por primera vez, no estaba soportando su ausencia, sino transformándola en combustible. Cada comentario despectivo, cada logro ignorado, cada mirada de indiferencia, todo se estaba convirtiendo en la fuerza que me impulsaba. Al vestirme con el traje que había comprado meses antes con mis propios ahorros, recibí otra notificación. Una foto de Tyler con sus amigos en el concierto, sonriendo con vasos en la mano. El texto decía, la mejor noche de todas. Sharon reaccionó con un corazón. Robert respondió, disfrútalo. Te lo mereces. Mereces. Esa palabra me retumbó en la cabeza. Toda mi vida parecía haber sido un guión en el que Tyler merecía todo,
y yo solo debía asentir. Dejé el teléfono sobre la mesa, respiré hondo y salí rumbo a la ceremonia. No lo sabía en ese momento, pero al final de esa noche, las imágenes que aparecerían en sus pantallas los dejarían sin palabras, en un silencio que nunca antes había existido en mi casa. Mientras el taxi avanzaba entre las luces de la ciudad, me quedé mirando por la ventana. Afuera todo parecía vibrar en sintonía conmigo, pero dentro de mí todavía pesaba la escena del grupo de mensajes, Tyler riendo en su concierto, Sharon celebrándolo, Robert escribiendo palabras que hacía años no me dedicaba a mí. Ese mereces seguía sonando como un tambor imposible de esquivar. No era algo nuevo, ni sorprendente. Lo había visto venir desde niño. Mis padres siempre comparaban lo que hacía con lo que lograba Tyler, y de alguna manera, yo siempre quedaba en segundo plano. Cuando obtuve una beca universitaria, dijeron, eso está bien, Austin, pero no presumas, tu hermano todavía está buscando su camino. Y cuando Tyler entró a un equipo de liga local, lo festejaron como si hubiera firmado con un club de talla mundial. Aún guardo muy presente un recuerdo de una Navidad de hace años. Había juntado todo lo que pude de mi paga y del dinero de un trabajo a medio tiempo para comprarle a Robert un reloj elegante, uno que sabía llevaba tiempo observando en el escaparate. Cuando lo abrió, sonrió con cortesía, me dijo, gracias, hijo, y lo dejó a un lado. Esa misma noche, Tyler apareció con un llavero barato de gasolinera con un pequeño balón de fútbol. Robert estalló en carcajadas, lo enganchó de inmediato a sus llaves y dijo, esto sí que es especial. Todos aplaudieron, celebraron el detalle y lo llenaron de halagos, mientras yo permanecía en silencio, tragando el nudo que me quemaba la garganta. Con el paso de los años, esa diferencia de trato solo se intensificó. Recuerdo cuando Tyler destrozó su coche una noche de fiesta, Sharon y Robert corrieron a consolarlo, y no solo eso, sino que terminaron comprándole un modelo más nuevo. No seas tan duro contigo mismo, los errores ocurren, le dijeron. En cambio, cuando mi coche dejó de funcionar por el desgaste, sin dinero para reemplazarlo, mi padre se limitó a sacudir la cabeza y decirme, debiste planificar mejor, Austin. Ni un gesto de apoyo, solo decepción. Aún así, yo seguía esperando. Soñaba con que algún día me miraran con verdadero orgullo, que se sentaran entre el público aplaudiendo con fuerza, sonriendo como si estuvieran orgullosos de mí. Por eso ese premio era tan importante. No se trataba únicamente de un reconocimiento de desconocidos, sino de la prueba de que mi esfuerzo, mis decisiones y mi vida tenían valor. Era la demostración de que no era la sombra en la que ellos me habían encerrado. Pero mientras más lo pensaba, más comprendía que no se trataba de que no pudieran verlo, sino de que simplemente no querían. Resultaba más fácil dejarse deslumbrar por la presencia ruidosa de Tyler, carismático, caótico, el hijo especial que siempre podían justificar. Yo, en cambio, era el silencioso, el constante, el recordatorio de una responsabilidad que preferían ignorar. La semana previa a la ceremonia intenté tantear el terreno. Le mencioné la nominación a Sharon durante una llamada. Ella apenas murmuró distraída y de inmediato cambió el tema para hablar del nuevo corte de cabello de Tyler. Cuando le conté a Robert que el premio lo otorgaba una de las instituciones más importantes de mi área, se limitó a asentir y decir, eso está bien, pero, ¿has pensado en mudarte de nuevo cerca de casa? A Tyler le vendría bien que le ayudaras con algunas cuentas. Todo giraba de nuevo hacia él. El golpe más duro lo recibí un mes antes, cuando volví de visita. Pensé que podríamos conversar, pero al entrar en la sala lo primero que vi fue la repisa repleta de trofeos, medallas, fotos enmarcadas de torneos de fútbol, cumpleaños y demás logros de Tyler. Mi foto de graduación ya no estaba. Cuando le pregunté a Sharon, ella respondió con naturalidad, tuvimos que hacer espacio. Está guardada en el cajón. Ese cajón resumía lo que significaba mi existencia para ellos, algo fácil de apartar y olvidar. Así que, cuando vi sus respuestas en el chat familiar aquella noche, entendí que había estado aferrándome a una ilusión. Ellos no vendrían, jamás lo harían, y me dije que la ceremonia ya no era para ellos, sino para mí. Aunque una parte amarga en mi interior seguía deseando que lo presenciaran, que no pudieran esquivarlo ni restarle importancia después. El taxi me dejó frente al recinto y bajé en medio de un estallido de luces y ruido. Los reporteros esperaban en la entrada, las cámaras brillaban mientras los nominados caminaban por la alfombra. Sentí el estómago anudado. Aquello era real, era mi momento. Ajusté mi corbata y avancé. Podía escuchar en mi cabeza la voz burlona de Tyler, o a Sharon repitiendo, estamos ocupados. Y, por encima de todo, el eco de Robert con aquella palabra, merecer. Pero ya no dolía igual, porque esa noche iba a demostrar, de una vez por todas, lo que realmente merecía. Había más que enojo en mí, una mezcla de orgullo, rabia y un plan difuso creciendo en silencio. No sabía cómo, pero no permitiría que esta ocasión se convirtiera en otro momento pasado por alto. Y el destino jugaba a mi favor. Lo que ignoraba hasta entonces era que la ceremonia no solo sería transmitida localmente, sino a nivel nacional. Mi nombre, mi rostro, mi historia, todo iba a quedar expuesto frente al país entero. Me descubrí sonriendo, aunque la punzada en mi pecho aún seguía allí. Después de tantos años siendo minimizado, empujado al margen como si no importara,
esa noche todo iba a transformarse. No porque ellos lo desearan, sino porque no tendrían escapatoria. Mientras esperaba para registrarme, miré de nuevo el chat familiar. Había nuevas notificaciones. Tyler había compartido fotos de un concierto. En una aparecía sonriente, abrazado a sus amigos con vasos de cerveza en la mano. Otra mostraba las luces del escenario. En otra posaba con algún músico al que seguramente suplicó un selfie. Una de las imágenes llevaba el título, La mejor noche de mi vida. Sharon había comentado, estamos tan orgullosos de ti, cariño, acompañado de emojis aplaudiendo. Robert añadió, te lo ganaste, hijo. No hay nada como crear recuerdos. Ese fue el verdadero cuchillo. No solo que no estuvieran allí conmigo, sino que estuvieran celebrando como un gran logro la salida a un simple concierto. Mientras yo me encontraba vestido con mi mejor traje, tras meses de esfuerzo que desembocaban en la noche más importante de mi vida, mis propios padres elegían dedicar sus palabras de orgullo a Tyler. Por un momento pasajero y trivial, sentí el pecho apretarse. Pensé en cada pequeña ofensa que había guardado en silencio. Todos esos momentos que había decidido pasar por alto como si no importaran. Recordé mi foto de graduación guardada en un cajón sin más importancia, mientras aquel llavero barato recibido por mi hermano Tyler era tratado como un tesoro. También vino a mi mente la vez que le conté a Robert que había conseguido mi primer empleo después de la universidad, y él apenas levantó la vista del televisor antes de preguntarme si Tyler necesitaba ayuda con el alquiler. Yo me tragué todo aquello, convenciéndome de que tal vez algún día sería distinto. Pero al ver esos mensajes en la pantalla, entendí la verdad, nada iba a cambiar. La traición no estaba solo en su ausencia, sino en la forma en que me demostraban que, hiciera lo que hiciera, jamás sería suficiente comparado con él. No era que simplemente me pasaran por alto, era que elegían, de manera consciente, volcar su orgullo, sus palabras de aliento y su cariño en alguien más. Y ya no éramos niños. Yo no era aquel chico esperando aprobación. Era un hombre, sentado en un salón lleno de personas que sí valoraban lo que había conseguido, mientras mi propia familia aplaudía desde la orilla de otra vida, la de Tyler. La ceremonia empezó, las luces se atenuaron, la música se elevó. Mis pensamientos deberían haber estado en el escenario, en los discursos, en la posibilidad de escuchar mi nombre, pero lo único que me venía a la mente era el chat familiar. La sonrisa de mi hermano, los aplausos de Sharon y Robert, no eran para mí, sino para él. Sentí un leve temblor en las manos cuando dejé el teléfono boca abajo sobre mi pierna. Inspiré profundo, pero el aire no me calmó. La molestia se transformó en un ardor, y ese ardor en una punzada más cruel. La confianza que me quedaba en ellos se desmoronaba. Algo en mí cambió esa noche. No era solo decepción, era un quiebre irreversible. Casi parecía poético de una forma cruel. En el preciso instante en que estaba a punto de ser visto por el mundo, las personas que debieron ser mis primeros y más fervientes animadores volvieron a demostrar que nunca lo serían. El contraste era insoportable, dos versiones de mi vida colisionando, la del hijo invisible en casa y la del hombre reconocido afuera. No lo sabía en ese momento, pero aquella imagen de mi familia orgullosa de Tyler mientras yo me quedaba solo en aquel salón fue mi límite. La línea emocional que nunca podría volver a cruzar. Desde entonces, todo lo que hice y lo que planeé dejó de girar en torno a ganarme su aprobación. Empezó a tratarse de otra cosa completamente distinta. Cuando el presentador subió al escenario y las cámaras recorrieron al público, me recosté en la silla, con la mirada fija en las luces brillantes del techo, la mandíbula apretada y una calma extraña apoderándose de mí. Si no iban a verme por voluntad propia, entonces lo harían por obligación. La ceremonia se desarrolló como en un sueño. En apariencia yo sonreía cuando las cámaras pasaban frente a mí, aplaudía de manera cortés por los logros de otros y asentía durante las conversaciones. Pero por dentro me estaba hundiendo. Y entonces pronunciaron mi nombre. Sí, mi nombre. Caminé hacia el escenario, recibí el premio con las manos firmes y la voz clara, aunque apenas me escuchaba a mí mismo. Recuerdo las luces enceguecedoras, el peso del trofeo, la multitud poniéndose de pie. Debí decir algo coherente, porque después muchos me felicitaron por lo inspirador de mis palabras. Pero yo no estaba allí del todo. Mi mente seguía atrapada en otro lugar, en el silencio que venía de quienes más deberían haber estado presentes. En ese escenario, mientras sostenía el premio, una parte de mí se rompió como una cuerda desgastada que al fin cede. El niño que quería escuchar de Sharon y Robert un "estamos orgullosos de ti" murió en silencio aquella noche. La velada terminó entre sonrisas, fotos, entrevistas y promesas de futuro. Todos a mi alrededor celebraban, estrechándome la mano y repitiendo lo brillante que sería mi camino. Sin embargo, al regresar a mi apartamento, las paredes se sintieron más frías que nunca. Dejé el premio sobre el escritorio y lo miré fijo. Debería haber sido un triunfo, pero en mi interior se sentía como cenizas. Encendí el teléfono. El chat familiar seguía activo. Tyler subía más vídeos del concierto y mis padres lo elogiaban emocionados. Robert incluso escribió, ojalá tengamos más noches así. Seguí deslizando hacia abajo, esperando encontrar aunque fuera una mención a mi logro, una pregunta sobre cómo había sido mi noche, un simple mensaje de suerte. Nada, ni una sola palabra. Apagué la pantalla, me tumbé en el sofá y me quedé mirando al techo. En ese momento lo comprendí.
estaba solo, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Nunca serían la familia que había querido tener. Ese fue mi fondo. No lloré, no esa noche, ya no era tristeza, era algo más pesado, más resignado. El silencio que llega cuando uno deja de discutir con la realidad. Y dentro de ese silencio comenzó a formarse otra cosa, más dura, más afilada. Recordé las incontables veces que me había doblado intentando ganarme su aprobación, las llamadas nocturnas en las que minimizaba mis logros para que Tyler no se sintiera opacado, los fines de semana ayudando a Robert con tareas del hogar mientras mi hermano se iba de fiesta, solo para después escuchar que tu hermano tiene demasiado en su plato, deberías apoyarlo más. Los cumpleaños, las graduaciones, las ofertas de trabajo, momentos en los que yo debí ser celebrado, pero en los que siempre me pedían callar y no hacer que todo girara en torno a mí. Todo se repetía en mi cabeza como una cruel recopilación de momentos, y entonces llegó la revelación que me sacudió por completo. Había desperdiciado años rogando por migajas de validación que nunca iban a llegar. Fue en ese instante cuando comenzó la planificación, no de manera consciente al inicio, sino en silencio, como semillas que se siembran en la oscuridad. No pensé inmediatamente en vengarme. No todavía. La pregunta era más simple. ¿Cómo me aparto de ellos? ¿Cómo construyo algo tan lejano y sólido que nunca puedan tocarlo, disminuirlo ni esconderlo en un cajón? La respuesta no apareció de inmediato ni con claridad, pero la transformación ya estaba en marcha. Lo sentí al mirar aquel premio en mi escritorio. No lo veía como un trofeo, sino como un recordatorio. No necesitaba a nadie para ser visible. Era capaz de brillar, aunque ellos eligieran no reconocerlo. Las semanas siguientes fueron de las más duras de mi vida. Ignorar las llamadas familiares, silenciar las notificaciones del chat grupal, se sentía como desgarrar músculo del hueso. Durante años me habían condicionado a perseguir su aprobación, y apartarme de eso resultaba antinatural y doloroso. Cada vez que extendía la mano para responder, me detenía a la fuerza, y ellos apenas lo notaron. Sharon enviaba mensajes casuales, casi siempre sobre los partidos de Tyler. Robert me mandaba artículos que pensaba que podrían servirme, sin preguntar jamás por mi trabajo. Tyler llenaba el grupo con fotos de sus salidas, bromas y ropa nueva. Nadie preguntaba cómo estaba yo, nadie mencionó el premio, y en ese silencio sofocante, comencé a construir. Me volqué en mi carrera, no como vía de escape, sino como combustible. Concerté reuniones que antes había postergado. Contacté a mentores con los que nunca me había atrevido y acepté oportunidades que me daban miedo. Cada noche me repetía, esto es para mí, no para ellos. Pero en el fondo, otra voz susurraba, algún día lo verán, algún día no podrán ignorarte. Esa idea al principio me asustaba porque sonaba amarga, vengativa. Con el tiempo comprendí que era claridad. No estaba planeando su caída, todavía no. Pero si había terminado de protegerlos de la verdad, de dejar que su indiferencia me definiera, de fingir que su favoritismo no dolía. Aunque aún no podía ver el panorama completo, sabía con certeza que, cuando llegara el momento, no lo dejaría pasar en silencio. Ese cambio en mí no ocurrió de la noche a la mañana, fue sutil, casi invisible, pero en los meses posteriores al premio, las transformaciones se fueron acumulando como ladrillos, levantando un muro entre el viejo Austin Miller, el que vivía de las obras de reconocimiento familiar, y el nuevo Austin, que ya no los necesitaba. Tras la ceremonia, comenzaron a llegar oportunidades. Mi nombre estaba en el centro de atención y puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse. Empresas me contactaban, personas que admiraba me proponían colaborar, y mentores que antes apenas me registraban me llamaban directamente. Al principio me sentí un impostor, dudaba si realmente pertenecía a esos espacios. Poco a poco entendí algo que nunca me había permitido creer, lo había ganado con mi esfuerzo. Acepté proyectos que me aterraban, aquellos que antes hubiera rechazado por miedo al fracaso y a escuchar a mi familia decir, ¿ves? No estás hecho para esto. Pero sin sus voces en mi cabeza, me sentía más ligero. Y cuando triunfaba, no solo era un logro profesional, era una prueba para mí mismo de que no necesitaba su aprobación para ser grande. Mi vida cambió de formas que ellos jamás imaginaron. Me mudé a un apartamento mejor, con ventanales de piso a techo que mostraban todo el horizonte de la ciudad. Empecé a vestirme distinto, con trajes más elegantes, ropa que reflejaba al hombre en el que me estaba convirtiendo, y no a la sombra silenciosa que solía ser. Mi seguridad creció, y la gente lo notaba. En eventos profesionales desconocidos se acercaban a hablar conmigo, colegas me buscaban como referente, e incluso los mentores que alguna vez miré desde abajo comenzaron a tratarme como a un igual. Mientras tanto, la vida de mi familia permanecía igual. Tyler seguía siendo el centro de atención, publicando fotos de fiestas y partidos de fútbol, con Robert y Sharon celebrándolo como si cada pequeño logro suyo fuera trascendental. Pero desde mi nueva perspectiva, lo vi de otro modo, ya no como reflejo de mi supuesta insuficiencia, sino como un espejo de sus limitaciones. Ellos nunca supieron valorar nada que no proviniera de la comodidad de lo conocido que Tyler representaba. Yo dejé de anhelar su reconocimiento y, en su lugar, descubrí un poder distinto, la invisibilidad elegida. Si no preguntaban por mi vida,
yo tampoco ofrecía detalles. Cuando Sharon llamaba, mantenía la conversación breve y cordial. Cuando Robert me pidió ayuda económica porque Tyler otra vez iba atrasado con el alquiler, respondí con un simple no puedo y lo dejé ahí. Por primera vez no me doblé en excusas ni justificaciones. Dejé que el silencio hablara por mí. Ellos no insistieron demasiado, seguramente convencidos de que yo seguía siendo el mismo Austin Miller de siempre, el hijo confiable que estaría ahí cuando hiciera falta. No tenían idea de cuánto había cambiado, y una parte de mí encontraba satisfacción silenciosa en estar construyendo algo tan grande que jamás podrían comprenderlo, justo delante de sus ojos. El éxito, cuando dejas de frenarte, se multiplica. En un año ya no solo era respetado en mi campo, mi nombre comenzaba a reconocerse. Recibía invitaciones para dar conferencias, se publicaban artículos sobre mi trabajo y hasta fui convocado a paneles junto a personas que antes solo estudiaba en los libros. Cada vez que veía mi nombre impreso, cada vez que sostenía un micrófono, sentía como los años de invisibilidad se disipaban. Sin embargo, en los momentos de silencio, cuando los aplausos desaparecían y me encontraba solo en mi apartamento, todavía pensaba en ellos, no con nostalgia, sino con una especie de curiosidad distante. Me preguntaba qué dirían si llegaran a enterarse. Finalmente me reconocerían o, como siempre, encontrarían la forma de convertirlo todo en algo relacionado con Tyler. Ese pensamiento, que antes me dolía, ya no me hería del mismo modo, ahora me impulsaba. El punto de quiebre llegó cuando recibí una invitación inesperada. Un evento nacional, mucho más grande que cualquier ceremonia de premios o reconocimiento previo. Era una gala televisada que celebraba a innovadores y líderes de distintos sectores. Cuando sostuve aquel sobre con letras en relieve, solté una risa breve. No porque tuviera algo gracioso, sino porque sentí que el destino me estaba poniendo frente a la oportunidad definitiva. Sabía en el instante en que lo vi que ese era el momento imposible de ocultar, una luz que alcanzaría hasta los rincones más reacios a verme. Y por primera vez en mi vida, no solo iba a estar bajo ese reflector, iba a adueñarme de él. Sin embargo, guardé silencio. No mencioné nada a mi familia, ni siquiera insinué lo que venía. Dejé que continuaran aplaudiendo a Tyler, creyendo que yo simplemente me mantenía a flote. Ya tendrían su sorpresa la noche del evento. En ese momento comprendí que lo que estaba construyendo no era solo éxito, era preparación para algo mayor. No buscaba únicamente probar quién era, buscaba que ellos enfrentaran la verdad de lo que habían hecho conmigo, años enteros de indiferencia, de minimizarme, de pasarme por alto. No sabía si algún día querría escuchar sus disculpas. Lo que en verdad deseaba era que probaran lo mismo que yo sentí, la punzada de ser invisible, el vacío de darse cuenta de que habían ignorado algo monumental. Durante semanas, la invitación a la gala nacional permaneció sobre mi escritorio. Cada vez que la veía brillar bajo la luz, un cosquilleo recorría mi interior. No era un reconocimiento más ni una simple ponencia, era un escenario capaz de fijar mi nombre ante el público. Una luz tan amplia que incluso quienes siempre se negaron a verme no tendrían más opción que hacerlo. Aunque la verdadera preparación no comenzó la noche de la gala, sino meses antes. Tras mi primer gran premio, las oportunidades empezaron a multiplicarse de formas que jamás había imaginado. Una de las colaboraciones más decisivas fue con un influyente grupo mediático, con conexiones en televisión, prensa y plataformas digitales. Al principio, mi papel se limitaba a colaborar en proyectos, aportar mi experiencia y recibir algo de visibilidad a cambio. Pero pronto entendí que no solo les interesaban mis aportes técnicos, les atraía mi historia, mi perspectiva, mi manera de conectar con la gente. Fue extraño pasar de ser ignorado por mi propia familia a convertirme en alguien buscado por desconocidos con poder. Recuerdo estar en una oficina acristalada, la ciudad extendiéndose detrás de mí, cuando uno de los directivos se inclinó hacia adelante y me dijo: Austin, la gente no solo respeta tu trabajo, se identifica contigo. Eso es raro. ¿Has pensado en lo que podrías lograr con una plataforma más grande? Esa frase me marcó. Una plataforma más grande. No solo reconocimiento en mi campo, sino proyección pública, visible. De pronto, comprendí que todos esos años de silencios y desprecios podían convertirse en combustible. Si me abría y compartía mi experiencia, otros podrían reconocerse en mi camino. Con el tiempo, empecé a aceptar entrevistas, podcasts, reportajes y paneles. Al principio mis respuestas eran estrictamente profesionales, enfocadas en proyectos y objetivos. Poco a poco, fui revelando más. Hablé de resistencia, de lo que significa ser subestimado, de trabajar en silencio mientras nadie cree en ti. Nunca mencioné directamente a mi familia, pero tampoco era necesario. El mensaje se sostenía solo. La respuesta fue abrumadora. Mi bandeja se llenó de mensajes de personas que me decían: yo también me sentí invisible, gracias por poner en palabras lo que vivimos. Esa avalancha me conmovió, pero también me aclaró el panorama. Ya no estaba creciendo solo por mí. Mi historia se había transformado en un eco para otros, y cuanto más visible me hacía, más fuerza ganaba. Mientras tanto, mi familia seguía sin darse cuenta. Las llamadas siempre giraban en torno a Tyler, sus partidos de fútbol, su nueva novia,
sus planes eternamente inconclusos. En una ocasión, Robert me preguntó si seguía en ese mismo trabajo, y tuve que contener una risa. No sabía que me habían ascendido 2 veces ni que mi nombre ya había aparecido en importantes publicaciones. Sharon se quejaba de que no los visitaba lo suficiente y de que Tyler me extrañaba. Cada conversación era el mismo guión repetido, atrapados en un mundo demasiado estrecho para notar el que yo estaba levantando fuera de ellos. Y los dejé ciegos. No los corregí, no presumí. No di pistas. Mi silencio se convirtió en mi mejor arma. La confirmación llegó en una reunión que me cambió el rumbo. Los organizadores de la Gala Nacional no solo me invitaban a asistir, querían entregarme un reconocimiento especial, un premio a la trayectoria, pese a mi corta edad, por las contribuciones innovadoras en mi área. Cuando leí aquel correo, casi solté una carcajada. ¿Premio a la trayectoria a los 27 años? Parecía exagerado, pero era real, y sería transmitido en vivo para todo el país. Al asistir a la sesión de planificación, esperaba discutir horarios, discursos, vestuario. Lo que no imaginaba era que el director se inclinaría hacia mí y diría: queremos que tu historia sea parte de la transmisión. No solo tu trabajo, sino tu recorrido. Creemos que la gente necesita escucharlo. Sentí el pecho tensarse. En mi mente apareció la imagen de Sharon, Robert y Tyler en casa, cambiando canales hasta encontrarse conmigo en la pantalla, escuchando mi historia, no como un familiar al que podían desestimar, sino como una voz expuesta frente a toda una nación. Acepté, por supuesto, y en ese instante comprendí que el escenario estaba completo. Todos los años de heridas silenciosas, de palabras tragadas y de invisibilidad, estaban a punto de transformarse en un relato que nadie podría ignorar. La ironía era demasiado evidente. Durante años, mi familia me había acusado de manipularlos con culpa solo por pedir ser reconocido. Ahora, ellos iban a escuchar mi verdad, quisieran o no, pero no sería en una súplica privada que podían ignorar con facilidad, sino en una transmisión que no podrían evitar. No sabía con certeza cómo reaccionarían, pero había algo que sí tenía claro: al terminar esa noche, el equilibrio de poder entre nosotros nunca volvería a ser el mismo. La noche de la gala llegó cargada de una presión que se sentía en el pecho. Frente al espejo del hotel, mientras ajustaba los puños de mi traje, tuve una revelación. Por primera vez en mi vida no me estaba vistiendo para impresionar a nadie, ni a Sharon ni a Robert, tampoco a Tyler, ni siquiera al público que estaba a punto de enfrentar. Lo hacía por mí, y en cierto modo, también por aquel Austin más joven que había permanecido en silencio en las cenas familiares mientras todos celebraban los logros de mi hermano. El lugar era impresionante, casi como una catedral de luces y terciopelo. Las cámaras se acomodaban como aves de rapiña, listas para capturar cada detalle. Caminé por la alfombra roja mientras los periodistas estiraban sus micrófonos llamando mi nombre. Respondí con calma, seguro de mí mismo, aunque mi mente estaba dividida, una parte en el escenario que me esperaba, y otra imaginando la sala de estar de mi casa. Visualizaba el televisor encendido, Sharon y Robert acomodándose en el sillón después de un día largo, Tyler distraído con su teléfono, todos pensando que sería una noche como cualquier otra, hasta que mi rostro apareciera en la pantalla. El programa transcurrió como una obra ensayada al detalle: discursos, presentaciones, aplausos en los momentos justos. Yo aguardaba, con la tensión creciendo a cada minuto. Finalmente, llegó mi categoría. La voz del presentador retumbó por todo el auditorio, repasando mis proyectos, mis logros y mi camino desde el anonimato. Sentí las cámaras enfocándose en mí, las luces cayendo con un calor que quemaba la piel. El corazón me latía con fuerza, no por nervios, sino por la expectación. Señoras y señores, anunció el presentador, recibamos con un aplauso al homenajeado de esta noche, Austin Miller. El sonido de los aplausos se elevó como una ola mientras avanzaba hacia el escenario. El eco de mis pasos sobre el piso brillante pesaba como si no caminara solo hacia el foco, sino hacia un ajuste de cuentas. El anfitrión me entregó el premio, pulido y reluciente. Le di la mano, sonreí y me giré hacia la multitud. Miles de ojos fijos en mí, millones más observándome a través de las cámaras. Entre todos ellos, imaginaba los 3 rostros que había esperado toda mi vida que me miraran de verdad. Me acerqué al micrófono. Mi voz salió firme. Gracias. Hice una pausa, dejando que el silencio llenara el lugar. Este premio significa más que un reconocimiento a mi trabajo. Representa lo que significa ser visto. Visto de verdad, después de años de ser invisible. El auditorio quedó en silencio absoluto. No hablé de tecnicismos ni de mi campo profesional. Mis palabras fueron personales, escogidas con cuidado. Crecí en una familia donde la atención era selectiva, donde los logros se comparaban y se minimizaban con facilidad. Durante años creí que no era suficiente, que sin importar cuánto me esforzara, nunca merecería un aplauso. Pensé que la invisibilidad era mi destino. No mencioné a Tyler ni a mis padres directamente, pero el peso de lo que decía se entendía. Sin embargo, continué, la invisibilidad también enseña. Te obliga a trabajar en silencio,
a echar raíces profundas cuando nadie te está mirando. Te obliga a ser resiliente. Y cuando por fin llega el momento y la luz te encuentra, estás listo para mantenerte firme en ella. Algunos en la multitud asintieron, otros se inclinaron hacia adelante, atentos. Sentí la conexión crecer. Hoy estoy aquí no solo por lo que he construido, sino también por lo que he soportado. Y a cualquiera que alguna vez haya sido ignorado, menospreciado o hecho sentir que no merecía ser visto, quiero decirle algo. Si lo mereces, siempre lo mereciste, y tu momento llegará. El aplauso retumbó como un trueno. Las cámaras parpadeaban sin descanso, pero en mi mente no escuchaba al público del auditorio. Lo que veía era la sala de mi casa, el silencio abrumador, las expresiones congeladas, las mandíbulas tensas, la certeza de que ese hijo y hermano al que habían ignorado ahora estaba hablando, no solo para ellos, sino para todo un país. Ese discurso no fue un acto de venganza ruidosa ni colérica, fue sereno, medido, incluso con un matiz de ternura. Pero precisamente por eso, dolía más. No grité, tampoco supliqué, solo expuse la verdad, esa que ellos se habían empeñado en negar durante años, y lo hice de una manera que millones de personas aplaudieron. Cuando bajé del escenario con el premio en la mano, supe que mi plan estaba consumado. La verdadera venganza no consistía en humillarlos directamente, sino en asegurarme de que, al ver la transmisión, no pudieran escapar de la realidad. Había crecido sin ellos, había llegado más alto de lo que imaginaron, y lo habían perdido todo. La noche después de la gala mi teléfono no dejaba de sonar. Llegaban mensajes de colegas, mentores y hasta desconocidos que habían visto la ceremonia. Muchos me dijeron que mis palabras los habían conmovido, que se veían reflejados en mi historia. Algunos me llamaron valiente, otros simplemente escribieron, gracias. Por primera vez en mi vida sentí lo que era ser visible. Y no se trataba solo de reconocimiento, sino de generar un eco real en otros. Entre tantas notificaciones llenas de apoyo, hubo 3 que destacaron, las del chat familiar. Al principio estaba en silencio. Imaginé la incomodidad que debió invadir la sala de mi casa cuando mi rostro apareció en la televisión nacional diciendo verdades que habían intentado enterrar por años. Finalmente, apareció un mensaje de Sharon: Austin, ¿por qué no nos dijiste que era un evento tan importante? Lo leí varias veces. No era un estamos orgullosos de ti, ni un lo sentimos por no haber estado ahí. Era la misma evasión de siempre, el mismo intento de cargar la responsabilidad sobre mí, como si fuera culpa mía que nunca se hubieran interesado. Poco después llegó uno de Robert: nos hiciste ver como padres terribles en televisión, ¿sabes lo que la gente pensará? Me salió una risa corta, no amarga ni enfadada, solo incrédula. Incluso en ese momento, su primera preocupación era la apariencia, no lo que habían hecho. Entonces intervino Tyler. Vaya, hermano, un poco dramático, ¿no? Hiciste que pareciera que te ignoramos toda la vida. Relájate, no fue para tanto. Esa frase fue el golpe final. Una claridad me invadió con tanta fuerza que hasta resultó tranquilizadora. No habían cambiado y nunca lo harían, y lo más importante, ya no los necesitaba. No respondí en el grupo. En su lugar, escribí 3 mensajes individuales. A Sharon: pasé años rogando ser visto. Anoche, por fin lo fui. Ya tuviste tu oportunidad. A Robert: tienes razón, la gente pensará que fueron pésimos padres. Lo creerán porque lo fueron. Y a Tyler: si fue tan profundo, siempre lo fue. La diferencia es que tú nunca tuviste que sentirlo. Después silencié el chat y dejé el teléfono a un lado. No sentí culpa, ni nostalgia, ni enojo, solo libertad. La noticia corrió rápido tras la gala. Parientes con los que apenas hablaba me escribieron para felicitarme, diciéndome lo orgullosos que estaban. Viejos maestros me enviaron correos recordando al chico callado del fondo del salón. Incluso los vecinos se sorprendieron de mis logros y me hicieron llegar notas de apoyo. Mis padres no pudieron escapar. Sus amigos vieron la transmisión, sus compañeros de trabajo la comentaron, hasta en la iglesia la gente mencionaba el tema. Dondequiera que iban, mi presencia era innegable. El hijo al que habían relegado se había convertido en una historia que no podían ignorar. Con el paso de las semanas, intentaron arreglar las cosas. Sharon dejaba mensajes de voz fingiendo entusiasmo, Robert enviaba textos largos hablando de malentendidos, y Tyler, como siempre, hacía bromas diciendo que había exagerado. Pero esta vez la diferencia era clara. Mi silencio ya no era fruto de la derrota, sino de mi elección. Mi vida seguía avanzando. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades, nuevas metas, y cada logro ampliaba más la distancia. Cuanto más me aplaudía el mundo, más pequeñas sonaban sus excusas. Una noche, meses después, llegué a mi departamento tras otro evento y coloqué un segundo premio junto al primero en el estante. Las luces de la ciudad se reflejaban en los trofeos y bañaban el cuarto en destellos dorados. Pensé en todo lo que había cambiado y en cómo, por fin, el eco de sus voces ya no tenía poder sobre mí. Me serví una copa de vino y me dejé caer en el sofá. No necesité recordar el pasado ni revivir viejas heridas. La verdadera victoria estaba frente a mí. Había construido un futuro donde ellos no tenían espacio para decidir quién era yo. Esa era mi venganza. No un grito, no una discusión, sino el simple hecho de que mi vida brillaba más allá de su alcance.